Iniciamos hoy una inmersión profunda en un tema fascinante, como la inteligencia artificial, ¿eh? Concretamente, los grandes modelos de lenguaje, los LLMs, pueden ir más allá de lo que ya saben. Exacto. ¿Cómo superar esa limitación del conocimiento congelado en el tiempo, ¿no? Justo. Y la clave aquí es un concepto llamado generación aumentada por recuperación, RAG, por sus siglas en inglés. RAG, eso es. Tenemos fuentes que nos llevan desde la idea más básica de RAG hasta, variantes ya bastante más avanzadas como GraphRag y, ojo, GraphRag agéntico. Nombres complejos, pero la idea es potente. Veremos el potencial sobre todo en situaciones críticas, como la ayuda humanitaria. Así que la misión de hoy, entender bien qué es RAG, cómo evoluciona y por qué es tan importante cuando necesitas precisión sí o sí. Fundamental. A ver, el problema de fondo que RAG intenta solucionar es que los LLMs por sí mismos, pues, se basan en la información con la que se entrenaron. Que se queda vieja, claro. Inevitablemente. Y además, a veces, pues, alucinan. Se inventan cosas. El famoso problema de las alucinaciones, sí. RAG busca, digamos, anclar esos modelos a la realidad. ¿Cómo? Conectándolos a... Conectándolos a bases de conocimiento externas, actualizadas justo antes de generar una respuesta. Vale. El RAG más sencillo, el que a veces llaman naive RAG o RAG ingenuo, funciona básicamente en 3 pasos. Primero, recuperar. Busca fragmentos de información relevante. Los chunks, ¿no? Eso, los chunks. De una base de datos externa que puede ser interna de una empresa, la web, lo que sea que se haya indexado antes. Vale, busca trocitos de información útil. Segundo paso, aumentar. Coge esa información recuperada y la junta con la pregunta original que le hicimos al sistema. Como darle unos apuntes rápidos antes del examen. Buena analogía. Y tercero, generar. El LLM recibe la pregunta original más esos apuntes, ese contexto extra, y lo usa para dar una respuesta mucho más informada. Y los beneficios, pues parecen claros. Respuestas más fiables. Menos invenciones, sí. Puedes usar datos nuevos o privados sin tener que reentrenar todo el modelo, que es carísimo y lento. Mucho más ágil y económico que el fine-tuning tradicional para actualizar conocimiento. Y encima puede decirte de dónde sacó la información. Da transparencia. Correcto. Citar fuentes es una gran ventaja. Pero, ojo, este RAG ingenuo tiene sus pegas. Ajá, ¿dónde flaquea? Pues, sobre todo con preguntas complejas. Consultas que necesitan no solo encontrar datos, sino entender cómo se relacionan distintas piezas de información. Entiendo. No basta con encontrar fragmentos sueltos si la pregunta requiere hilar fino, ¿no? Ver las conexiones. Exactamente. Ahí es donde el RAG básico se queda corto. Y es donde entra en juego GraphRag. GraphRag. La G es de grafo. Sí, de grafo de conocimiento, Knowledge Graphs, o QGs. Imagina que, en lugar de texto plano, la información está estructurada como una red. ¿Una red? ¿Cómo? Pues tienes nodos, que son conceptos, entidades, personas, lugares, y tienes aristas, líneas que conectan esos nodos y te dicen qué relación hay entre ellos. Vale, o sea, no son páginas sueltas, es como un mapa conceptual gigante y conectado. Exacto. Esa estructura es la clave. Le permite al LLM razonar sobre esas conexiones, seguir cadenas de relaciones, a veces dando varios saltos lógicos entre nodos. Puede ver el panorama completo, no solo las piezas. Justo. Conectar información de fuentes distintas de forma mucho más profunda. Hay estudios que hablan de mejoras de precisión de hasta un 35% en ciertas tareas gracias a esto. Suena muy potente. Pero me imagino que construir y mantener esos grafos, ese mapa, no debe ser trivial. No, no lo es. Ese es uno de los grandes retos, claro. Requiere un esfuerzo importante en modelar los datos, mantener el grafo actualizado. Es más complejo que simplemente indexar texto. ¿Es la principal barrera ahora mismo, dirías? Es una barrera importante, sí. Pero la capacidad de razonamiento que desbloquea es lo que está impulsando todo esto. Y la cosa no para ahí, la evolución sigue. ¿Hacia dónde? Hacia el GraphRag. Agéntico, de agentes, como programas que actúan solos. En esencia, sí. Introducimos agentes de IA, pequeños programas especializados y bastante autónomos. A ver, explícame eso un poco más. ¿Qué hacen esos agentes? Pues pueden hacer varias cosas. Planificar, descomponen una tarea compleja en pasos más pequeños. Usar herramientas,
Pueden llamar a APIs, consultar bases de datos específicas, ejecutar código. Vaya. Recordar. Tienen memoria, a corto y largo plazo, para saber qué han hecho y aprendido, y adaptarse. Pueden cambiar de estrategia si algo no funciona, incluso reflexionar sobre la información como en enfoques tipo self-RAG. O sea, ya no es solo un LLM consultando un mapa, es como un equipo de pequeños expertos de IA trabajando juntos con ese mapa. Exacto. Un equipo coordinado. Piensa en un asistente para detectar fraude bancario. Podría haber un agente que consulta la base de datos, otro que analiza el grafo de relaciones del cliente, otro que aplica un modelo de riesgo, y juntos dan una recomendación. Vaya tela. Eso ya es otro nivel de capacidad, pero también de complejidad, ¿no? Me imagino que coordinar todo eso. Totalmente. La complejidad aumenta, claro. La latencia puede ser un problema, el coste computacional también sube, hay que gestionar la interacción entre agentes, y surgen consideraciones éticas sobre sistemas más autónomos. Es un salto cualitativo, desde luego. Y esta capacidad de conectar información compleja y coordinar acciones me lleva a pensar en sitios donde eso es vital. Ayuda humanitaria, por ejemplo. Sin duda, ahí el potencial es enorme. El RAG básico ya sirve para consultas rápidas sobre manuales de emergencia, protocolos, cosas así. Información directa. Eso. Pero GraphRag va más allá. Imagina analizar redes de suministro en un desastre. El grafo puede mostrar qué carreteras están cortadas, qué almacenes afectados y ayudar a planificar rutas alternativas. Claro, viendo las relaciones entre infraestructuras, necesidades, recursos. Exacto. O planificar la distribución de ayuda médica conectando qué se necesita, dónde y qué stock hay disponible en qué sitios, considerando las rutas. Y los agentes podrían coordinar la respuesta. Ese es el gran potencial del GraphRag agéntico. Se está explorando, por ejemplo, en sistemas como Wildfire GPT para incendios forestales. ¿Qué haría? Pues, agentes que monitorizan el fuego con datos de satélite, otros que usan el grafo para evaluar el impacto en infraestructuras o poblaciones en tiempo real, otros que planifican la asignación de recursos, bomberos, aviones, y otros que comunican rutas de evacuación seguras a la gente, adaptándose a cómo cambia el incendio. Increíble. Podría salvar vidas. Podría. O en detección temprana de brotes epidémicos, analizando informes, noticias, datos de movilidad. Pero claro, los desafíos en estos entornos son gigantescos. Me imagino. La calidad de los datos en una crisis. Fundamental y a menudo escasa o poco fiable. La seguridad de los sistemas, la necesidad de infraestructura tecnológica que quizá no existe sobre el terreno. Y los sesgos, supongo, siempre presentes. Siempre hay que tenerlos en cuenta. Es un campo prometedor, pero con retos enormes. Bueno, creo que hemos recorrido un camino interesante hoy. Desde el RAG más simple, que busca información, El NaiveRag, pasando por GraphRag, que ya entiende relaciones, que ve el mapa, el cómo se conectan las cosas. hasta llegar al RAG agéntico, que ya son como equipos de IA coordinándose para resolver problemas complejos de forma más autónoma. Sí, el hilo conductor es siempre el mismo. Anclar la IA a información real, fáctica, contextualizada. Evitar que se invente cosas y darle herramientas para usar el conocimiento del mundo. Entonces, ¿qué significa todo esto a futuro? ¿Es solo hacer chatbots mejores? Yo creo que va mucho más allá. RAG está transformando la IA. La está convirtiendo en sistemas que pueden razonar sobre entornos de información complejos, dinámicos, que pueden interactuar con el mundo de forma más significativa. Interesante. Quizás la reflexión final es esa. Estamos viendo un cambio de simplemente buscar información, como hacemos con Google, a desarrollar una verdadera comprensión asistida por IA. Una IA que no solo encuentra datos, sino que los conecta, los interpreta y nos ayuda a resolver problemas de formas que antes eran impensables. La pregunta es, ¿cómo vamos a usar esa nueva capacidad?